dijo una vez que no es lo mismo defender algo que es tuyo que defender algo que estás alquilando. Y aunque lo decía en otro contexto, esa idea encaja bastante bien con lo que está pasando ahora mismo en la inteligencia artificial, porque muchísimas empresas creen que están incorporando la IA a su negocio, pero la realidad es que en muchísimos casos realmente lo que están haciendo es depender de una inteligencia que ellos no controlan. ¿Pagan esa inteligencia? Sí. ¿La usan? Por supuesto. ¿Resuelve cosas? Obviamente, pero no es suya. Y mientras todo funciona, pues esto parece que es suficiente. Cuando una parte importante de tu operativa depende de algo que otra empresa puede cambiar, limitar o simplemente cambiar el presupuesto de un día para otro, la cosa cambia. Porque si mañana cambian el precio, si desaparece una función o si el servicio falla, como ya ha pasado alguna vez, tu negocio también se resiente. Por eso este debate empieza a ser importante ahora, porque por primera vez construir en vez de alquilar empieza a ser una opción real. Hola, soy Esther y en el vídeo de hoy quiero hablarte de una decisión que muchísimas empresas todavía no están acabando de ver, y es cuándo tiene sentido alquilar modelos y cuándo empieza a tener sentido construirlos. Y esto no es una decisión técnica, sino que es una decisión a nivel de negocio, porque en el fondo elegir entre modelos open source o modelos cerrados es decidir cuánto control quieres tener sobre lo que estás construyendo. Vamos a ponerlo muy pero que muy simple. Por un lado tenemos los modelos cerrados, serían ChatGPT, Claude, Gemini. Son modelos a los cuales accedes a través de una interfaz o de una API. Haces una llamada, escribes un prompt y te devuelven una respuesta. ¿Cómo están entrenados? Exactamente no lo sabes. Si tienes acceso al modelo, tampoco. No puedes modificarlo, tampoco puedes decidir cómo evoluciona. Pero oye, ¿funcionar? Funcionan. Y sobre todo, y lo más importante, funciona desde el minuto 1, desde el momento en el que tú abres el navegador y empiezas a probar, en cuestión de horas tú ya puedes tener algo relativamente útil. Por eso han tenido tantísimo éxito, porque han quitado muchísima fricción. Ahora bien, obviamente, tienen una cara menos visible, una cara B. Y es esa sensación que mucha gente ha tenido alguna vez de que de repente el modelo responde peor, como si se hubiera vuelto un pelín más torpe de una semana a otra. Y a veces eso se percibe como una especie de degradación. Llámalo cambios en el sistema, ajustes internos o usa la palabra que tú quieras. Aquí el punto importante es que tú no controlas ese cambio. El dueño del modelo puede tocar cómo responde, cambiar límites, ajustar comportamientos o modificar partes del sistema sin que tú tengas nada que decir. No tienes velo en este entierro. Y si tú has construido procesos importantes encima de eso, pues obviamente te va a afectar. En open source eso no pasa de la misma manera. El modelo que descargas hoy sigue siendo el mismo mañana y también dentro de 3 años si tú decides mantenerlo así. Y aquí es donde entran los modelos open source. Son modelos en los cuales en lugar de alquilar inteligencia, tú la construyes, tú te coges, te descargas el modelo, lo ejecutas en tu propia infraestructura y lo puedes adaptar a tu caso. Además, puedes ajustarlo, decidir dónde corre, qué datos toca y en qué condiciones. Esto significa que dejas de ser simplemente usuario de una capacidad que viene de fuera para ser propietario de un sistema que es lo que hace posible todo eso. Es una gran diferencia de fondo, pero no es tan solo una diferencia técnica, sino que es una diferencia en cómo tú te relacionas con esos modelos. Tú con los modelos cerrados consumes, mientras que con los modelos abiertos lo que haces es incorporarlos a tu negocio como una parte de tu propio sistema. Y claro, obviamente con lo que te he dicho sobre el papel, construir suena genial, suena control, independencia, hazlo a tu manera. El problemón aquí es que construir también complica un pelín las cosas. Y ahí es donde esta conversación deja de ser una conversación más ideológica y pasa a ser una conversación práctica. Porque esto no va de que unos son buenos y los otros son malos, sino de cuáles son los pros y los contras. Si hablamos de modelos cerrados, la ventaja ya te la he comentado, la velocidad. Puedes empezar ahora mismo, sin montar infraestructura, sin pensar en servidores, sin necesitar un equipo técnico que entienda y sepa de qué va todo esto.
Y además también hay una parte que no vemos y que tiene muchísimo valor, que es todo el trabajo invisible que ya hacen estos laboratorios, que ya vienen hechos. Al final, tras ChatGPT hay equipos enteros dedicados a montar el modelo, hacerlo más rápido, mantenerlo y añadir nuevas capacidades. Y eso nosotros no lo vemos, simplemente lo aprovechamos. Y es lo que permite que vayamos más rápido. Nos permite validar, lanzar y centrarnos en el producto y no en toda la infraestructura tecnológica que hay a su alrededor. La cuestión es que esto pues al final es comodidad y la comodidad tiene un precio, y no hablo tan solo de un coste económico, que también, porque tú a medida que vas a ir escalando pues la factura va creciendo, sino que también hay otro coste muy importante que debemos tener en cuenta, que es la dependencia, porque tú al final estás construyendo sobre algo que no controlas. Dependes del precio, de lo que el proveedor decida hacer, de sus límites, de sus políticas y de si cambia funcionalidades. Y también de todo lo que has ido montando alrededor de él. Y aquí es donde muchas empresas se dan cuenta tarde de lo que han ido construyendo sin querer, y es una dependencia difícil de desmontar, porque tú no tan solo usas un modelo, sino que empiezas a construir procesos, productos y decisiones alrededor de ese proveedor, y cuanto más construyes, más difícil se vuelve cambiar de empresa. Y ahí es donde el open source resulta muy atractivo, porque tú tienes el control total. Tú decides dónde corre el modelo, qué datos entras, cómo se comporten, si lo ejecutas en local, en una nube o en tu propia infraestructura. Y además, en ciertos casos, cuando el volumen empieza a crecer, puede salirte mejor. Pero también tiene una gran parte incómoda, y es que aunque nos suene que open source significa gratis, no lo es. En open source lo que hacemos es cambiar dinero por complejidad. Tú antes pagabas por una API, ahora tienes que pensar en máquinas, mantenimiento, velocidad y quién se va a ocupar de que todo eso no falle. También te vas a ocupar de infraestructura, seguridad, mantenimiento, escalabilidad, hardware, y aquí aparece el elefante en la habitación, que son las GPUs, porque cuando eliges open source, esa sensación de que todo vive mágicamente en una nube, ahí desaparece. Y de repente tienes que pensar en qué máquinas necesitas, tarjetas gráficas, cuánto te va a cobrar un proveedor cloud por tener todas esas magníficas máquinas funcionando 24/7. Y si eso no está bien optimizado, el ahorro que podía parecer desaparece, porque la IA no tan solo puede salirte más cara de lo que pensabas, sino que además te puede ir muchísimo más lenta, afectando directamente a la experiencia que vaya a tener los usuarios. Y por eso la pregunta no es cuál es mejor, si open source o modelos cerrados, sino tú qué intentas resolver. ¿Necesitas velocidad? ¿Simplicidad? En ese caso, el modelo cerrado tiene muchísimo más sentido. ¿Necesitas control, estabilidad y eficiencia? Quizá open source. Y aquí también hay otra capa que hay que añadir, y es que en determinados sectores open source no tan solo significa privacidad, sino significa poder revisar cómo funciona el sistema, poder justificarlo, adaptarlo a entornos regulares, y eso en salud, finanzas y entornos corporativos muy sensibles al dato no es una cuestión baladí, sino que es una gran diferencia. Y hasta aquí todo esto podría sonar interesante, pero muy teórico. El problema es que esto ya ha dejado de ser teórico, porque lo que hasta hace nada era una opción muy compleja y lejana, ahora la verdad es que empiezan a ser conversaciones reales en las empresas. Hasta hace muy poquito esta conversación no existía para casi ninguna de las empresas. Los modelos cerrados eran mejores, más fáciles y estaban por delante de plantearse cualquier otra cosa. Pero ahora esto está cambiando, y no es porque de repente todo el mundo decida que mañana quiere un modelo, sino porque el open source está dejando de ser una opción tan solo para perfiles muy frikis. Los modelos ya han mejorado muchísimo, y todas las herramientas que hay alrededor de sus modelos también, y lo que antes era hiper mega complicado, que decías es que no me compensa, ahora empieza a ser viable en determinadas cuestiones. Eso no significa, atención, que la complejidad se vaya, ¿vale? Sigue, pero sí que es verdad que el gap se está reduciendo. Y cuando algo empieza a ser viable, deja de ser una curiosidad técnica y pasa a convertirse en una decisión más que hay que tomar en el negocio. Y además hay otra cosa importante, y es que esto no avanza precisamente despacito. Y no depende de una sola empresa que esté ahí construyendo, no. En open source siempre hay un ecosistema entero mejorando modelos, refinando herramientas, simplificando el despliegue y haciendo que todo esto sea
sea cada vez más utilizable. Y a esto se le suma la competencia global. Y no me voy a meter en temas geopolíticos para entender esta idea, pero lo importante es que el open source ya no está allí en un rinconcito para perfiles muy técnicos, sino que está empezando a entrar en conversaciones de producto, coste y estrategia. Y eso hace que esta decisión ya no sea ¿qué herramienta me gusta más?, sino que la pregunta empieza a ser ¿cómo quiero yo construir algo que me importe dentro de 1, 2 o 3 años? Vamos a empezar con un caso práctico de un e-commerce. Si tú tienes un e-commerce y quieres empezar a usar la IA para entender mejor a tus clientes, generar ideas o mejorar campañas, obviamente lo más lógico es que tú empieces por modelos cerrados, porque aquí necesitas velocidad. Tú quieres probar cosas, validar, sacar valor rápido, y para esto lo cerrado funciona muy, pero que muy bien. Pero ahora imagina que empiezas a escalar y tienes más volumen y más datos y más dependencia de estos sistemas. Aquí es cuando la conversación cambia, porque quizá la factura ya no son unos poquitos euritos al mes, sino que quizá empiezas a gastar miles y miles de euros al mes en llamadas a APIs para tareas que repites constantemente. Y ahí pues puede pasar algo interesante, y es que decidas que hay algunas partes de ese trabajo, no todas, algunas, que puedes resolverlas en una infraestructura propia que puedes controlar mucho mejor. No siempre vas a ir mejor, ¿vale? No siempre compensa, pero cuando el volumen crece, ahí es cuando aparece el plantearse si sí o si no, ¿vale? Porque aquí ya no hablamos de tecnología, sino que ya estamos hablando de márgenes de negocio. Otro caso, por ejemplo, sería para una agencia, y aquí obviamente las agencias necesitan muchísima velocidad, tienen clientes, tienen que entregar rápido, necesitan iterar muy rápido. Entonces, una agencia no se puede permitir el lujo de perder el tiempo montando sistemas cuando tú puedes resolver el problema con un modelo cerrado. Pero ¿qué es lo que ocurre con las agencias? Que cuando empiezan a escalar, el mismo proceso se repite en distinto cliente. Y cuando tú conviertes ciertos flujos en algo muy recurrente, volvemos a abrir el mismo melón. Ya no tan solo estamos pagando por la inteligencia, sino que también pagamos por frecuencia, por volumen, por repetición. Y ahí es cuando el open source vuelve a darte algo muy interesante, que es margen. Porque te devuelve parte de algo que muchas agencias están perdiendo sin darse cuenta, y es rentabilidad. Tener menos dependencia, que si ChatGPT se cae, las campañas pueden seguir funcionando, tener más control y más capacidad de diseñar sistemas propios a largo plazo. Luego tenemos otro caso que es muchísimo más claro, que son aquellas empresas que manejan datos sensibles. Aquí el open source ya tiene una ventaja per se, porque no estamos hablando única y exclusivamente de privacidad, sino que estamos hablando de la soberanía del dato. Estamos hablando de poder ejecutar determinadas consultas en local y en un entorno muy controlado, de analizar documentos sensibles sin enviarlos a un tercero, de procesar correos internos, contratos o información crítica sin depender de una API externa. Y aquí no estamos hablando de una preocupación teórica, sino que estamos hablando de algo muchísimo más concreto. Y es que cuando empiezas a tocar información sensible, pues el riesgo es totalmente distinto. Y además, en estos contextos no tan solo importa proteger el dato, sino también importa poder revisar el sistema y no depender de que un tercero cambie las reglas del juego. Y aquí está la parte que creo que mucha gente todavía no acaba de ver, porque esto ya no va de escoger un bando u otro, sino que lo más probable es que en el futuro no tengamos empresas con sistemas completamente abiertos y empresas con sistemas completamente cerrados, sino que tengamos unos sistemas híbridos. Cada vez más empresas y más negocios van a combinar ambos enfoques. Van a utilizar modelos cerrados donde se necesita rapidez, facilidad y capacidad inmediata, y utilizarán modelos open source donde se necesita control, privacidad y estabilidad a largo plazo o eficiencia a escala. Incluso estamos viendo cada vez más interés por modelos más pequeños y más especializados para tareas concretas. Y esta idea es muy importante porque no siempre necesitas el modelo más grande, más espectacular y más general del mundo. Si lo que quieres, por ejemplo, es clasificar incidencias de soporte, enrutar correos o procesar documentos muy concretos, pues la verdad es que no tiene ningún sentido que tu modelo sepa de cosas que no tienen que ver con ello. Tener además un modelo más pequeño es muchísimo más barato y económico, y además está muchísimo mejor preparado para hacer muy bien lo que justo tú estás necesitando. Y en estos casos puede acabar siendo incluso más útil que un modelo hiper mega
grande, porque no está pensado para tu uso de caso en concreto. Y eso cambia bastante todo lo que sería el panorama, porque aquí ya no estamos escogiendo una tecnología, sino que pasamos a escoger en qué se sustentan los negocios. Porque al final la pregunta ya no es qué modelo es mejor o incluso utilizo open source o modelos cerrados. No, la pregunta es ¿qué parte a mí me compensa seguir alquilando a un tercero y qué parte a mí me compensa empezar a construir? Necesito ir rápido, alquilo. Y muchas veces eso va a ser lo correcto, no pasa nada. Pero si tú cada vez dependes más de esos modelos y la factura pues te empieza a doler y si es una parte importante de tu negocio, quizá no debería depender de algo externo. Y ahí es cuando te debes plantear que, bueno, quizá hay una parte que necesita ser open source. No va a ser de una cosa u otra, ¿vale? Y aquí ese punto es muy importante porque al final no va de escoger bando, sino de escoger y entender mejor qué estás construyendo y sobre todo cuánto control quieres tener sobre todo ello. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y ponme en comentarios en qué fase está ahora mismo tu proyecto. ¿Ahora mismo te dedicas a alquilar y usar modelos cerrados o ya estás empezando a trastear con los modelos open source? Si te gusta este tipo de vídeos, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.